una APP para rastrear contactos con COVID-19. La APP que no utilizará la geolocalización ni recojo ningún dato de los usuarios. Se podrá descargar del Google Play o el App Store a partir del 15 de septiembre. Pero resulta que hablando de este aplicativo, en los Estados Unidos, gobiernos locales de Estados Unidos apuestan por APPs para combatir el COVID-19, pero la privacidad frena a los usuarios, dice el titular, en este caso de una radioemisora en Washington. Y continuando en la lectura, encuentro que en un solo día descargaron 316,000 personas la aplicación en el estado de Virginia. Esto lo dio a conocer a través de la agencia Reuters, un funcionario del Departamento de Salud del mencionado estado. Pareciera que empieza esto a evolucionar de manera rápida, por lo que veo. Y hablando de tecnología, otra nota importante es ventilar la habitación y usar purificadores de aire para protegerse del coronavirus. Es otra nota que lo publica la BBC de Londres. Dice, la mejor forma de evitar esta transmisión en hogares y oficinas sería impedir la entrada de personas infectadas. Pero esto no es algo fácil, ya que se estima que el 40% de los portadores del virus son asintomáticos. Entonces, se está obviamente tratando de identificar varias herramientas, algunas ya existen, pero pues todavía no se pone en marcha. Y en el lado climático, el cambio climático y el medio ambiente, temas dicho sea de paso, de la que hoy nos vamos a ocupar, en una nota publicada por la ONU, dice, los países de América no deben debilitar la protección ambiental a la luz de la pandemia del COVID-19. Son demasiado los gobiernos del continente americano que han relajado las salvaguardias ambientales durante su respuesta a la contingencia sanitaria. La salud humana está ligada a lo de los ecosistemas, señala. Según el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente y la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos, ha señalado en una declaración conjunta que la pandemia ha puesto en manifiesto la situación del Estado es frágil y la protección del medio ambiente en muchos países americanos ha exacerbado las pautas de desigualdad existentes. En fin, y para no dejar las noticias del Perú, porque somos parte del globo, parte del mundo, glaciares en Perú retroceden 51% en 50 años por el cambio climático, según el diario Gestión. Perú cuenta con más de 8,000 lagunas en sus 18 cordilleras nevadas del país. El Nevado Pastoruri, de 5,200 metros y ubicado en la región de Ancash Norte, una de las joyas del turismo del Parque Nacional del Huascarán, es el más afectado, con más del 50% de su superficie derretida por el cambio climático. Perú perdió el 51% de su superficie glaciar en los últimos 50 años por este cambio climático. Estamos aquí dando lectura el informe de la Autoridad Nacional del Agua, quien además señala que en nuestro país, en Perú, se cuenta con 2,679 glaciares que cubren unos 2,000 kilómetros cuadrados. Definitivamente, el cambio climático, el cuidado ambiental, la responsabilidad social, la tecnología, son temas que no pasan a la historia, sino más bien al contrario, nos refleja los indicadores del pasado, de lo que fue y de lo que ha pasado y está pasando por descuido de los seres humanos, de los ciudadanos. Vamos a hablar en general, no solamente responsabilidad de gobernantes, ya sea gobierno central, gobiernos regionales o gobiernos locales, es responsabilidad de todos los ciudadanos del planeta. No es para decir que es responsabilidad de la región o del país tal, es responsabilidad de todos. Bien, dicho esto, presento en esta noche al ministro José Bustinza, quien me va justamente a acompañar en esta conversa con dos especialistas. Hablaremos primero de la tecnología en este contexto del COVID-19 y luego el tema ambiental. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto de saludarte. Bienvenido.
Buenas noches, Rómulo, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Sí, está. No, este es un tema clave, como hemos conversado varias veces. Eh, esta mañana tuvimos una reunión de los altos funcionarios de las 21 economías de APEC. Esta reunión estaba centrada en la preparación de la visión de APEC posterior a 2020. ¿Por qué 2020? Porque 2020 es la fecha en la cual debían cumplirse las metas de Bogor, que eran, digamos, el paradigma dentro de lo que es la iniciativa de APEC. Era el momento en el cual teníamos que haber logrado un mercado que fuera totalmente abierto al comercio, a las inversiones, al turismo, etc. Este proceso de elaboración se inició en 2016 en el Perú. Ya llevamos 4 años en este trabajo. Y este año lo tenemos que concluir, porque este año, por mandato de los líderes, tiene que APEC finalmente presentar lo que va a hacer y lo que va a hacer durante los próximos 20 años. Lo interesante de esta discusión es que desde un principio acordamos a todos los niveles, desde líderes, ministros hasta funcionarios, que la visión de APEC, la nueva visión de APEC, tendría que tener una serie de elementos relevantes que permitieran producir resultados efectivos. Dijimos que tenía que ser una visión clara, concisa, y que pudiera alcanzar fácilmente a la gente, ¿no? Lo que se conoce en ambientes internacionales como los stakeholders, aquellos cuyo apoyo necesitamos para que nuestro trabajo rinda frutos, para que todas esas valiosas estrategias, planes, políticas que se desarrollan en APEC tengan una aplicación efectiva en nuestras economías y contribuyan a construir una región Asia-Pacífico donde la economía de mercado y el libre flujo de bienes, servicios, capitales, personas y tecnología produzca un crecimiento saludable y de largo plazo. La discusión fue interesante porque hay puntos de vista distintos. Hay algunas economías para las cuales APEC debería ser simplemente una plataforma dentro de la cual se hable pues de cómo abrir mercados, cómo hacer circular capitales, y hay otras economías que tienen una visión mucho más integral del proceso de APEC, entre las cuales se encuentra por supuesto el Perú. Durante esa discusión nosotros nos preocupamos de señalar claramente que si bien para todos, y todos tenemos claro, que lograr el libre comercio e inversiones en la región es clave para nuestra prosperidad, eso no es tan claro en nuestras calles, eso no es tan claro para nuestros ciudadanos, especialmente para la gente joven, para pequeños empresarios, para nuestros medios, ¿no? La pandemia del COVID-19, como todos saben, han revitalizado una serie de tendencias políticas e ideológicas como el proteccionismo, el populismo, el nacionalismo, que en muchos lugares cuestiona y culpa al modelo económico de la dureza, de la crisis económico y social que nos ha golpeado como producto, digamos, de esta enfermedad. Hay muchos que piden más controles y menos mercado, más protección y menos comercio. El libre comercio de inversiones está bajo ataque en muchos lugares y es muchas veces etiquetado como neoliberalismo. Entonces, nos encontramos en un momento en el que sabemos que tenemos un buen producto, el libre comercio de inversiones, que sabemos que es importante para promover un mayor crecimiento y un mejor crecimiento a nivel regional, pero también sabemos que es un producto que no es fácil vender al público. ¿Y por qué decimos que tenemos que venderlo al público? Porque necesitamos apoyo para que esas políticas se concreten. Para miles y quizá millones de personas, el libre comercio e inversiones
solo es un producto que incluso tiene una mala reputación. ¿Qué podemos hacer entonces para poder, digamos, llegar a la gente? Desde nuestro punto de vista, quizá podamos fusionar esta idea, este concepto, con una serie de factores que sean relevantes e importantes para la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente quiere después de esta pandemia? Nosotros hemos conversado y discutido con diferentes acciones o con diferentes actores en nuestra economía. Y de esos diálogos que hemos tenido nos ha quedado claro que para nuestra gente lo que es importante en este momento es inclusión económica, frente a un fenómeno que ha expuesto una serie de desbalances, desconexiones, vulnerabilidades, que han resultado mucho mayores de lo que pensábamos. Otro elemento importante es innovación, ¿no? Frente a una realidad que nos fuerza a cambiar, a transformarnos y a transformar la forma en que hacemos las cosas para poder sobrevivir. Otro elemento es la sustentabilidad, en un mundo en el que creo finalmente nos hemos dado cuenta de que nuestra existencia es precaria. Y también seguridad, porque la gente no quiere incertidumbre, la gente quiere estar preparada para que futuras situaciones de emergencia como esta no causen el enorme daño económico y humano que ha causado esta pandemia. En conclusión, lo que nosotros mencionamos es que necesitamos desarrollar una visión que pueda ser entendida y aceptada más allá de los muros, digamos, de las grandes organizaciones internacionales y de los gobiernos, que pueda atraer, que pueda convocar, que pueda involucrar y sobre todo que pueda comprometer no solamente a los funcionarios y a los técnicos, sino una visión que involucre a los agentes que finalmente van a ser los que la van a poder operativizar. Esos son los elementos importantes que nosotros vemos dentro de lo que es la nueva visión para la región Asia-Pacífico. Otro punto interesante, yo siempre he sentido atracción por la física. Nunca me hubiera dedicado a la física, pero recuerdo en las clases de la escuela haber escuchado, haber leído sobre esta escala de Kardashev, que es un método para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización. De acuerdo con esta escala, hay 3 tipos de civilizaciones con base en la cantidad de energía que esa civilización es capaz de utilizar de su entorno. En términos generales, una civilización de tipo 1 es la que ha logrado el dominio de los recursos y fenómenos en su planeta de origen. Una civilización tipo 2, la que ha logrado dominar su sistema planetario. Una civilización tipo 3, la que ha logrado el dominio de su galaxia. Lo interesante es que los seres humanos en este momento estamos en una civilización tipo 0. No somos ni siquiera una civilización tipo 1. Según el astrónomo Carl Sagan, quien hizo un cálculo mediante una ecuación muy interesante, estamos en un grado 0.7 de la escala, y si hacemos bien las cosas, quizá lleguemos a ser una civilización tipo 1 en aproximadamente 100 o 150 años. Pero bueno, un hito importante de este proceso para hacer una civilización planetaria es precisamente la cuarta revolución industrial, que es el más rápido, amplio y profundo proceso de transformación que ha vivido la humanidad. El grado de evolución de los seres humanos y las condiciones en nuestro planeta, este planeta que, como hemos visto, nosotros aún no controlamos, ejercen una gran influencia en la configuración de nuestra economía y nuestras formas de producir, de brindar servicios, de comerciar y de consumir, ¿no? La cuarta revolución industrial es un fenómeno científico, tecnológico y económico desde mi punto de vista irreversible.
está ocurriendo y va a continuar ocurriendo. La pandemia del COVID-19 no ha hecho sino acelerar este proceso. Le ha impreso un sentido de urgencia. Y frente a él tenemos dos opciones. La primera, nos integramos y tratamos de aprovechar todos los beneficios potenciales que nos ofrece. O la segunda, nos quedamos al margen y comenzamos una larga marcha hacia el pasado, hacia un subdesarrollo quizá mucho más pronunciado y hasta irreversible. Para integrarnos en los nuevos procesos tecnológicos, científicos y económicos que están ocurriendo a escala global, necesitamos nuevos modelos de desarrollo. Y esos modelos tienen que tener en cuenta lo que la gente necesita. Y como decía, lo que desde nuestro punto de vista la gente necesita es inclusión económica, innovación, sustentabilidad y seguridad. Tenemos que construir entonces un modelo que tome en cuenta esas necesidades y lo que la gente quiere. Gracias, Rómulo. Bien, ministro. Quédese, por favor, más adelante seguro necesitamos algunos aportes de acuerdo a la conversa con nuestros invitados. Desde luego, pues estamos sí o sí en el nuevo modelo económico. Lo único que decimos es que este modelo económico tenga rostro humano y ahí está, digamos, un poco la tarea por desarrollar, ¿no? Quiero dar la bienvenida justamente a un experto, una autoridad en materia tecnológica. Me refiero a Roberto Mayer, quien está desde Brasil conectado con nosotros. Roberto es un emprendedor en tecnología de información desde 1990, 41 años de experiencia internacional, autor de varios libros, columnista en varias revistas y portales, miembro activo de la Cámara Empresarial de Tecnología de Brasil, ACEPRO, y representante de Brasil en ALETI, en la Federación Iberoamericana de Entidades Empresariales de Tecnologías de la Información. Desde el 2009 ocupó la presidencia del 2011 al 2015. En realidad, tratando de resumir la experiencia, el know-how que tiene Roberto, a quien le damos la bienvenida al programa en esta noche. Muchas gracias, Rómulo. Buenas noches a todos. Un gusto acompañarlos. Bueno, el honor es para nosotros. Roberto, hemos tenido una plática previa y luego he estado leyendo parte de tus publicaciones. En realidad es bastante, no podría decir que he leído mucho, pero algunas cosas sí. Lo importante aquí es que tú mismo nos los cuentes cómo estás viendo de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu visión hacia el futuro en este escenario en el que nos encontramos, que es un escenario global, con esta emergencia del coronavirus en el contexto tecnológico. Bien, gracias. El tema es bastante amplio. Voy a intentar resumir algunos puntos y conectarlo con algunas cosas que ya puso sobre la mesa el ministro, ¿no? El primer punto es que esta es la primera pandemia o emergencia sanitaria o gran guerra, como quieran llamarla, en la cual la tecnología está ampliamente disponible, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos estar debatiendo en vivo y en directo a nivel internacional en este momento este tema, eso es algo que realmente ya era posible, pero que para la mayoría de las personas era algo desconocido. Nosotros que somos del rubro de tecnología, ya estábamos acostumbrados a hacer videoconferencias hace ya más de 10 años con cierta regularidad, ¿no? En el caso de ALETI, la Federación Iberoamericana, que se compone de 19 países, si no fuera esa posibilidad, la capacidad de cooperación y trabajo conjunto de manera permanente sería mucho más difícil. En relación al uso de la tecnología para el trabajo de combate a la pandemia, es un desafío porque la tecnología de la información esencialmente nos permite combinar informaciones para hacer rastreo, como en el caso de las noticias que citabas al comienzo del programa, de los aplicativos de
de rastreo que se están desarrollando. En algunas partes del planeta ya hubo experimentos de ese tipo y de todos los que yo tuve la oportunidad de conocer, el que fue más exitoso es el caso de Austria. Y no tanto por la cuestión tecnológica, sino por un aspecto que citabas en el reportaje que leíste, que decía del miedo de las personas al tema de la privacidad. En el caso austríaco, el desarrollo del aplicativo lo hizo la Cruz Roja austríaca y la adopción del aplicativo se dio de manera totalmente voluntaria y se desarrolló con una serie de cuidados justamente para que las personas no sean rastreadas por medio del aplicativo, ¿no? Esencialmente la idea de todos estos aplicativos es que se guarde información con quién estuviste en contacto y por cuánto tiempo, y entonces si una de las personas que estuviste en contacto reporta que se ha contaminado con el coronavirus, el aplicativo avisa dentro del periodo de incubación de 2 semanas a las personas que tiene almacenado, ¿no? Pero la cuestión llave aquí, en el caso del aplicativo, es que él por sí solo no resuelve el problema, ¿no? El sistema de salud tiene que tener la capacidad de hacer los tests en las personas a las que el aplicativo le avisa que tiene esa necesidad. Y ese es un desafío de muchos países, ¿no, Raúl? Ahora, Roberto, es verdad que un aplicativo pues, es un componente de todo un universo que ya se viene trabajando en el tema de las tecnologías. Está obviamente creciendo la corriente de la cuántica, de la inteligencia artificial, de los sistemas para la trazabilidad como el blockchain, las criptomonedas, es decir, la billetera digital. En fin, hay una serie de e-commerce que de por sí esta pandemia creo que nos ha llevado a acelerar un poco, a informarse, a conocer y a utilizar la herramienta. Pero frente a todo ello, incluyendo la robótica, frente a todo ello, dentro del contexto Iberoamérica, que donde tú has sido presidente y eres parte, ¿qué tanto avanzamos realmente para responder a estas exigencias del mundo con el instrumento tecnológico? Bueno, ¿Cuánto apuestan nuestros gobiernos? ¿Cuánto apuesta nuestro sector privado? De hecho, la región es muy despareja, ¿no? Cuando hablamos de América Latina, estamos poniendo en un mismo nivel a países que tienen niveles de desarrollo muy diferentes. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar lo que existe de uso de tecnología en Cuba y Nicaragua con lo que se usa en Chile, en México, en Colombia o en Brasil. Son niveles de desarrollo muy diferentes, ¿no? Y o sea, desde el punto de vista de la disponibilidad de tecnología, el Internet hoy en día es mundial y por eso estamos en contacto, pero la capacidad de transformar la disponibilidad de la tecnología en beneficio para los ciudadanos no se trata apenas de la disponibilidad, sino que se necesita de mano de obra especializada que tenga la capacidad de hacer con que la tecnología de hecho sea útil. Y ese es justamente el punto llave de lo que estamos viendo en el momento de la pandemia. Hablabas, por ejemplo, de la velocidad de desarrollo del comercio electrónico. Entonces, mientras que en países como Estados Unidos, las grandes empresas de comercio electrónico han pasado por un proceso de crecimiento vertiginoso al punto que la valorización en Wall Street de sus acciones supera sola toda la desvalorización de las empresas que tuvieron dificultades, ¿no? El índice Standard & Poor's, gracias a eso se mantiene ligeramente positivo a lo largo de la pandemia. Pero por el otro lado, tenemos muchos países de la región donde la capacidad de adaptarse a un sistema de ventas por Internet para la mayoría de los pequeños emprendedores que en todo el continente latinoamericano son la mayoría de las empresas,
De hecho, para muchos es un desafío porque se exige un nivel de conocimiento de las herramientas que no todos las tienen, ¿no? Y creo que ese es el punto que en toda la región tenemos como punto débil si lo comparamos con las economías más desarrolladas, ¿no? La necesidad de capacitación de la gente tanto en el desarrollo como en el uso de la tecnología comparado con los países europeos o con Norteamérica o con los asiáticos. En promedio estamos en desventaja. Cierto. Yo creo que la tecnología es la que, y en este caso comparto con ustedes y también con el ministro Bustinza, estaba revisando ahí unas proyecciones de, curiosamente, a nivel del Asia, de crecimiento. O sea, en medio del coronavirus, no de pérdidas, a diferencia de, digamos, de los países de América, que estamos por debajo. Esto más bien están hablando, por ejemplo, la India se hace una proyección de un crecimiento este año de un 6,5% o China de un 5,5%. Esto estaría, digamos, fortalecido por la capacidad del manejo de sus tecnologías. Parcialmente. Creo que hay que tomar esas proyecciones con cierto cuidado porque la velocidad con que se producen los cambios y el proceso de transmisión del coronavirus ha sido muy diferente de país para país. Las ciencias de la salud aún no tienen un modelo adecuado para hacer previsiones. Entonces, por ejemplo, en el caso hablabas de la India hasta hace pocas semanas era un país que, a pesar de tener una población semejante a la China, tenía un número muy, muy pequeño de casos y se lo citaba como un caso de éxito en el control del coronavirus. Y en este momento está viviendo un proceso de explosión de casos, ¿no? Creo que si sigue en ese ritmo, en 2 o 3 semanas más, va a superar a Brasil como el segundo país con más casos en todo el planeta. La diferencia se está achicando día a día, ya estamos en el mismo número de millones de casos. Y como la población es muchísimo mayor, entonces eso es bastante probable, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener cuidado porque los números cambian muy, muy rápidamente, ¿no? No hay una fiabilidad de las proyecciones. Sí. De acuerdo. Sí, bueno, estos datos a los que me he referido ha sido publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, por CEPAL. Incluso hago la aclaración, señalan que la India estaría creciendo 6,7, yo dije 6,5 en proyección, ¿no? Y China 5,8. ¿Tiene alguna opinión, ministro José Bustinza, sobre digamos, estos indicadores? Perdón, no escuché bien la pregunta. Mil disculpas, Sí, Rómulo, hay un problema sí. con la transmisión. Sí, no hay problema, ministro. Sí, señalaba, la pregunta que dice Roberto era, ¿cuánto influía las tecnologías para esta proyección que hace CEPAL en cuanto al crecimiento económico que podría tener este año, por ejemplo, la India con 6,8 o China con 5,7%, que son proyecciones. Entonces, mientras ellos proyectan un crecimiento, nosotros estamos hablando de una caída, ¿no? De más de un 12%. Esa es digamos, la consulta. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que la tecnología es un factor clave, fundamental para la recuperación de nuestras economías, ¿no? Digamos, en el entorno que ha generado la pandemia, que como decía antes, simplemente ha hecho acelerar una serie de procesos que ya estaban en marcha. Esta distancia, por ejemplo, social que nos ha impuesto, necesitamos empresarios, emprendedores digitales, necesitamos funcionarios digitales, en fin, y las economías que estén mejor preparadas, las que lo tengan, van a salir más rápidamente de esta crisis generada por la pandemia, ¿no? Digamos, el nuevo empresario
porque finalmente quienes van a lograr o no que salgamos de esta situación difícil de crisis económica, no van a ser los gobiernos. Los gobiernos pueden dar leyes, pueden dar apoyos, pero los agentes económicos son los que van a sacar adelante a nuestros países, ¿no? Y ese empresario tiene que ser un nuevo tipo de empresario, tiene que ser un empresario que sea innovador y que tenga pasión por la tecnología, ¿no? Porque es ahí donde se va a dar la batalla por la competitividad, ¿no? Porque la tecnología es el principal movimiento y ahí es donde va a estar la mayor riqueza, ¿no? Esta pandemia lo que va a hacer es simplemente acelerar la necesidad de integrar la tecnología en las empresas y los procesos empresariales, en los negocios, en el comercio, etcétera, ¿no? Es fundamental por eso que nosotros fomentemos la transformación de nuestras economías, de nuestros agentes económicos y también de nuestros funcionarios, ¿no? Precisamente esta transformación digital. Transformación digital. Ese es el proceso en el que nos encontramos. Justamente sobre ello, Roberto, esta transformación digital, ¿de qué tenemos que agarrarnos para ser, digamos, más rápido y más capaces? Un poco usando las palabras de Jack Ma, cuando le hicieron una entrevista, ¿no? Obviamente no lo entrevisté yo, fue otra persona. Cuál era el éxito de sus negocios, y él dio una respuesta precisa y dijo actuando con rapidez. Entonces pareciera que estamos en ese momento de actuar con rapidez, pero con, digamos, con conocimiento y cuidados. ¿Cuál sería tu consejo en este caso como autoridad en la tecnología y conocedor en los liderazgos dentro de nuestro contexto iberoamericano? Bueno, gracias por la pregunta. Es un tema bastante amplio, pero creo que la cuestión principal, que todo empresario, no importa de qué sector sea, y eso nosotros que somos del sector de tecnología lo decimos hace mucho, pero la pandemia lo ha demostrado que es verdad, es que el sector de la tecnología es un sector transversal a toda la economía y de hecho a toda la sociedad, porque no solo afectamos a la economía, sino que afectamos al entretenimiento y a otras actividades humanas que no necesariamente rinden frutos económicos, ¿no? En el tema de la transformación digital, el punto principal es que el proceso de aceleración que citabas en la entrevista del mega emprendedor chino, ¿no? La velocidad de las comunicaciones y la capacidad de mantener a los sistemas funcionando, eso es realmente algo que se ha desarrollado de una manera que, de cierta manera, se parece con el tema que el ministro citaba en su primera intervención, al tema de la astronomía, que cuando yo era muy joven me interesaba mucho por el tema y me gustó mucho la intervención, pero creo que lo que está en común en este momento es que la velocidad con que se produce la comunicación, la capacidad de almacenamiento de información, se ha desarrollado en un orden de magnitud que es comparable con los órdenes de magnitud astronómicos. O sea, para la mayoría de la gente común llega a parecer algo mágico o algo que no se puede entender bien, ¿no? Entonces, cuando vemos a un pequeño emprendedor en el interior de nuestra región que tradicionalmente vendía sus productos en una feria y ahora tiene que vender sus productos por internet, ese es el gran desafío que tenemos en la región, porque para nosotros que somos del sector de tecnología, para las medias y grandes empresas que ya vienen haciendo sus inversiones en el tema y que usan sistemas de gestión, etcétera, y que están integrados en las cadenas de logística globales, de hecho se trata simplemente de medir la velocidad de las inversiones, la capacidad de retorno, etcétera. Pero en el caso de la mayoría de la gente que vive
en los pequeños pueblos, en ciudades medias y pequeñas, la capacidad de reacción en ese aspecto es muchísimo menor. Y desafortunadamente, en varios países de la región, la pandemia ha llegado, ¿no?, a estos lugares. Bueno, Roberto, en su caso, además, y con las instituciones en las que participa, además de ser conocedores, ustedes están trabajando en este momento una convocatoria para el 8 de septiembre. Me gustaría que nos comentes sobre este tema de ideas para el I+D+I. Sí, gracias por la pregunta. Eso es un tema muy importante. La capacidad de innovación en nuestra región es bastante significativa porque tenemos una diversidad de culturas locales y de los inmigrantes que nos coloca en una posición de ventaja competitiva en tesis con países que tienen poblaciones más uniformes. Pero de hecho, en las últimas décadas no hemos sido capaces de utilizar esta ventaja. Entonces, lo que nosotros estamos en este momento desarrollando es una llamada de ideas de innovación a través de los países de la región, justamente con el objetivo de hacer esta conexión entre las buenas ideas que estén surgiendo en varios países de la región. Tenemos una llamada abierta en Algunos requisitos de manera puntual que tiene que... No sé si me escuchaste. ¿Algunos requisitos, digo, para los postulantes? No, el único requisito es que exista una idea innovadora. El grado de madurez es uno de los temas que evaluamos, pero puede ser desde una persona individual que tenga una muy buena idea y que está en busca de emprendedores, de apoyo para desarrollar la idea. Puede ser casos de startups o pequeñas empresas que ya tengan una parte desarrollada, o pueden ser empresas que ya tienen un cierto nivel de desarrollo y están en busca de innovación justamente para diferenciarse en su ambiente de negocios. Entonces, está abierto también a grupos de investigación académica, ¿no? Lo que queremos hacer es realmente el trabajo de integración de la capacidad creativa por parte de la sociedad civil, porque desafortunadamente hablábamos aquí antes del área de libre comercio Asia-Pacífico, y de la misma manera tenemos otros bloques económicos en la región, pero no todos trabajan de la misma manera y ninguno de ellos ha llegado a un nivel de madurez que nos permita conocernos mutuamente. O sea, son muy pocas las personas que tienen la oportunidad de conocer. En América Latina tenemos más de 1000 ciudades con más de 100.000 habitantes, que en Europa son consideradas grandes, y cada uno tiene su ecosistema, su polo de tecnología, su especialidad, y de hecho muy poca gente tiene el conocimiento de eso. Entonces, lo que estamos intentando hacer justamente que las mejores ideas surgidas en cada uno de estos polos puedan colaborar y crear masa crítica para que no solamente podamos impulsionar el uso de la creación de tecnología en la región, sino ser capaces de disponibilizar tecnología regional para el mundo, ¿no? Ese es otro desafío, bueno, que tenemos. Es un desafío grande e interesante de mirar a la región para competir y correr en la misma ola global, como comentábamos, ¿no? Es una sociedad global y requiere de gente competitiva. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por compartir con nosotros esta noche tu experiencia y también este proyecto de convocar a personas con ideas para el I+D+I. Ojalá varios se puedan apuntar y comunicarse. Ha sido un honor tenerte en el programa y esperamos contar en otra ocasión para seguir ampliando la conversa. Gracias por la oportunidad, gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos a inmediatamente vamos a pasar a otro tema
importante. Di cuenta digamos, de la llamada de atención de las Naciones Unidas sobre el tema ambiental, el tema del calentamiento global, en fin, una serie de componentes que involucra. Y para ello tenemos en esta noche como invitado especial con nosotros, me refiero al doctor Jorge Cash Sáez, ex jefe legal del Ministerio de Medio Ambiente y asesor parlamentario en nuestro país vecino, en Chile. Bienvenido, doctor Jorge. Buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a los destacados panelistas e invitados. Muy interesante cada una de las exposiciones. Muchas gracias por la invitación. Desde luego, pues agradecido por concedernos un espacio de su tiempo. Hemos sostenido una conversa previa y realmente usted es una autoridad en el tema ambiental, y yo voy directo con la pregunta. De acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas de los voceros que se ha hecho el día 12, o sea, el día de ayer, dice que se ha relajado el cuidado ambiental en la región. O sea, mejor dicho, se ha descuidado el trabajo y más bien estamos permitiendo que el calentamiento global se vea en ventaja. ¿Cuál es su opinión, doctor Jorge? Sí, Rómulo. Bueno, a ver, de lo más general a lo particular, si les parece. Yo, efectivamente, la experiencia que uno puede quizás aportar en estos foros de cara a decisiones que hay que tomar con mucha urgencia, con especial sentido de urgencia, tiene que ver no solamente con lo que usted ha dicho. Efectivamente, mi gran experiencia, por decirlo de algún modo, tiene mucho que ver con el gobierno en Chile, con la cuestión, en fin, nuestra participación en el ámbito de desarrollo normativo, institucional, ha sido en buena hora hace muchos años, bastante activa, y nos toca jugar un rol muy protagónico en las cosas que ocurren acá. Y por lo tanto también el rol que nosotros jugamos desde nuestra oficina en el IAS, en Chile y Perú, no tiene que ver solamente con una oficina, tiene que ver con generar alianzas, ¿no? Con el gobierno, en fin, con la sociedad civil, con los privados. Y en eso, Rómulo, decirle que la convicción que existe, de lo más general a lo particular, es que acá básicamente el llamado de atención tiene que ver con lo que dijo también el doctor José Muricha, ¿no? Es Bustinza, muy interesante en el sentido de que acá parecieran existir en contraposición o parecieran confrontarse dos miradas casi de corte ideológico respecto a cómo el mundo debe afrontar su punto probablemente de inflexión más duro, sino desde el 1929, de la crisis económica, ¿no es cierto?, la Gran Depresión, pasando por el 2008, quizás ya con el problema ambiental instalado, que generó en la crisis subprime. Generó que, no obstante la baja que se pudo advertir en términos de emisiones de gases de efecto invernadero durante la crisis, durante la recesión, durante el suspenso económico, ¿no? Tuvo a corto andar, reactivada la economía, un efecto rebote que se le denominó de 6 puntos porcentuales en la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, se comenzó a emitir muchísimo más una vez reactivada la economía. Ese es un lujo que el mundo ahora no se puede dar. Y por lo tanto, cuando el doctor, cuando el ministro, ¿no es cierto?, hace esta referencia muy pertinente a que el libre comercio está bajo ataque, el proteccionismo está instalado, el populismo, el nacionalismo aparecen como grandes amenazas, y por lo tanto la necesidad de inclusión, de integración, surgen como nuevamente como grandes alternativas e imperativos también de orden ético. Yo le diría que acá lo relevante, básicamente con esa advertencia, es conciliar lo que alerta el ministro con lo que decía Naciones Unidas, precisamente. Es decir, no relajemos la protección ambiental, pero también, ojo, lo que dice el ministro es muy importante, no relajemos tampoco lo que tiene que ver con principios, con conquistas que tienen que ver con la libertad, con el desarrollo espiritual y material de la persona humana, en el sentido de que el libre comercio constituye, sin lugar a dudas, una conquista, nuevamente digo, extraordinariamente intransable, diría yo, para los efectos del desarrollo equilibrado. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? En fin, yo creo que hay una hoja de ruta que es clara. En mi opinión, lo que haga Perú, de hecho, y perdónenme que baje acá a Perú, digamos, pero básicamente América Latina, ¿no? América Latina, Perú, Chile, por cierto, va a estar condicionado las decisiones que tomemos, países como los nuestros, Rómulo, en desarrollo, condicionado, comprometido,
va a estar dada por lo que ocurra el 2020-2021. En estos meses probablemente nos vamos a jugar nosotros nuestro modelo de desarrollo económico para la próxima década. Las decisiones que tomemos hoy día, independiente de los clichés que surgen, van a ser determinantes para los efectos de, no solamente, insisto, identificar cuáles son los estándares de protección ambiental que estamos dispuestos a incorporar en nuestra economía, sino además el nivel de progreso que queremos proyectar como países. Y ahí le digo dos cosas, Rómulo. Perú en este momento tiene una oportunidad, en mi opinión, inmejorable para dar este salto, para afrontar este punto de inflexión con éxito. Y depende de ustedes, que es una ventaja que ustedes, a diferencia nuestra, nosotros no tenemos. ¿Qué cosa? Lo anunciaba hace algunos días por el primer ministro Walter Marto, en el sentido de este reimpulso al tema ambiental que ha sido sobre la base de un eje, de un gran eje, pero de 3 líneas de acción muy concretos. La transición que deben afrontar como país la van a hacer sobre un gran principio, la economía circular. Y eso es muy acertado porque es incorporar al modelo de desarrollo una cuestión muy concreta, ¿no? Lo otro habla de un pacto peruano sobre la economía circular, incorporando los actores públicos, privados, etc. Luego habla, y esto es muy interesante, de una actualización de la contribución nacional determinada de Perú. ¿Qué es eso? Son los niveles de gases de efecto invernadero que Perú, de cara al Acuerdo de París, de la COP que se iba a hacer en Chile, nosotros pasamos ahí un problema bastante relevante en esta materia, la COP25, los países iban a ir a actualizar sus compromisos y decir, mire, nosotros vamos a comprometer no superar un umbral de emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura global no supere el grado y medio a 2 grados, que superado, ¿no?, pues comprometería naturalmente nuestra vida en este planeta. Y por tanto, Perú dijo, mire, nosotros vamos a pasar de un 30 a 35%. La pregunta, y ahí el desafío, por tanto, para Perú es decir, bueno, entonces nosotros, ¿hasta qué punto vamos a poder cumplir con esta actualización, en los términos en que la hicimos, y teniendo en consideración, Rómulo, que cuando se hizo esta proyección, y se hizo este compromiso, no había ocurrido la pandemia? Y ese es el desafío mundial, Rómulo. El desafío que hay es cómo nosotros mantenemos estos compromisos de emitir gases de efecto invernadero. Esto es uno de los tantos, ¿no?, pero el principal, efecto invernadero, no condicionando estas metas, y por lo tanto también, ojo, muy relevante, manteniendo una matriz de crecimiento energética también, que ojalá reemplace el gran emisor, la gran fuente contaminante que tiene que ver principalmente con los combustibles fósiles. Ahí nosotros tenemos también un tremendo desafío con el hidrógeno verde, o el polo de desarrollo que se identificó de Alemania, y normativa que Perú tiene que generar, nosotros también. ¿Cómo homologamos la normativa técnica? ¿Cómo hacemos alianza en esa materia? La Cancillería peruana, un rol fundamental. Entonces yo le digo, y lo que dijo también el primer ministro, dijo, bueno, la protección de la biodiversidad amazónica del Perú, donde menciona también a San Martín, ¿no? Y evidentemente ahí, bueno, los desafíos que por alguna vez conversamos, referidos al Tomayo, y ahí lo último, y el segundo, termino con esto, Rómulo, por si quieres cambiar algunas ideas, sin lugar a dudas, que el gran paraguas, marco, que va a guiar la posibilidad de que Perú dé este salto, nosotros también, por cierto, ha sido el rol y el reimpulso que adelantó el primer ministro Marto, es el rol que ustedes como país tuvieron al momento de suscribir los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Perú jugó un rol clave. Perú ha dado muestra en esto de mucha responsabilidad. Entiendo que están revisando la posición respecto a Escazú. Entiendo que el Congreso ahora está vacilando, pero sí el gobierno ha tenido una posición más favorable ahora, por razones de soberanía que son atendibles también. Esto no es un debate de blancos o negros, hay grises en esta discusión. Entonces, yo decirle que el segundo anuncio que hizo el 15 de junio el gobierno, el Ministerio del Ambiente, en orden a actualizar la política nacional del ambiente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, invitaron a los sectores, a servicios públicos, competencias ambientales, ministerios, se tomaron en serio esto. Entonces, esto es un desafío que nace de los gobiernos locales, regionales, nacionales, en un círculo de conversación virtuosa. Si Perú hoy día, termino, no actualiza su política nacional del ambiente conforme a los objetivos de desarrollo sostenible, para eso el plazo se le vence el próximo año, por lo tanto hay que empezar ahora,
Los objetivos de desarrollo sostenible son pobreza, hambre, economía, agua, o sea, son objetivos, 17 objetivos. Hoy día creo que está en sus manos, a diferencia nuestra, que no tenemos esta cuestión tan encima. Ustedes tienen que sí al 2021 haber renovado la Política Nacional del Ambiente. Ustedes, termino, Rómulo, agradeciéndole la invitación, tienen en sus manos dar el salto al desarrollo que probablemente otros países en una situación similar no van a poder dar porque no tienen esta obligación que ustedes tienen el próximo año. Bien, sí, ciertamente hay una serie de esfuerzos, hay voluntad expresada por parte de las autoridades y desde luego pues hay algunas iniciativas como las que conversamos, de la cual obviamente ha sido de alguna forma detenido por unos días el proyecto de Alto Mayo Verde Sostenible, donde buscamos voluntades del gobierno regional, del gobierno central, de los gobiernos locales, de la universidad y de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo una etnia, que es la etnia Huacún. Claro, de esto, con un respaldo importante de nuestro ministro José Bustinza, que está justamente acá con nosotros. Sin embargo, viéndolo como país, viéndolo desde el punto de vista macro, ministro Bustinza, y llevándolo incluso al ámbito internacional, porque el tema el tema de sostenibilidad, el tema incluso de las ciudades, que dicho sea de paso, una de ellas está en Lima, calificada favorablemente bajo en emisiones de contaminación, que es la Municipalidad de San Borja. Visto de esos dos lados, ministro Bustinza, ¿qué podemos ir, digamos, eslabonando con lo que nos acaba de comentar el doctor Jorge Calles? Sí, bueno, le agradezco mucho al doctor Cash que se haya referido al Perú. Tiene un gran conocimiento de lo que está pasando en nuestro país. Coincido con él en que esto es un tema no solamente de necesidad y urgencia económica, porque lo es, sino también es un tema que tiene que ver con principios y con derechos que están mucho más allá, digamos, de la realidad física que todos los días nosotros experimentamos. En efecto, tú has mencionado una iniciativa que desde nuestro punto de vista era importante en el ámbito de APEC, que es la de ciudades modelo en bajas emisiones de carbono. Esta es una iniciativa que lideraba el Japón y en la cual participó inicialmente, como bien has dicho, la ciudad o el municipio de San Borja, que ha tenido un gran avance en este campo, ha cumplido una serie hay 13 indicadores que tiene que cumplir una ciudad para poder ser, digamos, considerada dentro de este criterio. Pero lo interesante, Rómulo, es que vimos un efecto multiplicador muy interesante. ¿Por qué? Porque tan pronto como San Borja logró, digamos, estos objetivos y se vio que estos objetivos además tenían otro tipo de implicaciones, porque al considerarse San Borja, por ejemplo, una localidad verde, por decirlo de alguna manera, sustentable, con bajas emisiones de carbono, empezó a traer, por ejemplo, inversiones en el sector de construcciones. Tuve la oportunidad de conversar con empresarios inmobiliarios que me decían, bueno, lo que vamos a hacer, ya que San Borja tiene este reconocimiento a nivel internacional, es empezar a invertir en construcciones, edificios de departamentos, edificios de oficina que cumplan estas condiciones, ¿no? Entonces es un efecto reproductivo. Y lo interesante es que tan pronto como ocurrió este fenómeno en San Borja, se dio muy rápidamente un efecto multiplicador. Surgió La Molina, que ya está dentro de la iniciativa. Empezó a trabajar San Isidro, que está preparado para ingresar. También se ha interesado Miraflores, se ha interesado Lince.
Pero más allá, digamos, de la capital, también surgió el interés, por ejemplo, de Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú. Surgió el interés de Chancay, y surgió el interés también de Rioja, como tú mismo pudiste ver, Rómulo. Entonces, creo que hay conciencia de la importancia que tienen este tipo de desarrollos, ¿no? Material, sino que sea un desarrollo acompañado de una mejora efectiva en la calidad de vida de la gente, porque finalmente la sustentabilidad lo que nos da es eso, ¿no? Una mejor calidad de vida para nuestra gente, que es lo que todas nuestras políticas públicas buscan o deben buscar. De acuerdo. Gracias, ministro. Bueno, doctor Jorge, para ir cerrando, es importante esta mirada, desde luego, pasa por el lado normativo, de la cual de alguna forma en el país se ha avanzado. En los acuerdos, en la suscripción de acuerdos también se ha avanzado. Lo que nos toca aquí, en el caso Perú, en todo me refiero, es un trabajo de incidencia para sensibilizar poblaciones, generar todo un tema de importancia de la economía circular, por ejemplo. Cuando me refería al Alto Mayo, donde tenemos 83.000 hectáreas de conservación de bosques, que es un corredor, no me estoy refiriendo a toda la Amazonía, obviamente. El Perú, 52% es amazónico. O sea, estamos hablando de zona verde y agua en abundancia, pero mal canalizado, mal utilizado, en todo caso con deficiencias. Y esa es la razón de buscar estos acercamientos para canalizar experiencias y dosificar hacia estas iniciativas, de la que ha mencionado nuestro ministro José Bustinza y de la que hemos comentado también, ¿no? Como modelo. El sueño nuestro es convertir un corredor modelo sostenible, verde y sostenible, en una zona donde hay agricultura de café, hay agricultura de arroz, hay turismo, hay etnias, y desde luego hay mucho desconocimiento, que también hay una amenaza muy fuerte de deforestación, de tala ilegal del bosque. O sea, eso también, digamos, está dentro de la zona. Pero, en todo caso, sus consejos, doctor Jorge, en esta visión, ¿no? En esta visión de lograr objetivos de sostenibilidad, objetivos sostenibles. Básicamente, Rómulo, yo le diría que, si bien es un tema normativo, efectivamente, y Alto Mayo simboliza probablemente la ecuación más compleja, problemas con las comunidades, duros, la ronda, ¿no? Tensión, algún negacionismo a la protección del bosque, porque algunos considerarían que eso es entregarse, etc. El potencial económico, la pobreza, las bondades, los recursos naturales de Perú, que son un potencial insospechado, y ahí, bueno, decirle, Perú, nuevamente, ustedes tienen, esto por eso es el consejo, si puede hacer un consejo, una mirada con mucha humildad. Nosotros somos, ustedes fueron un virreinato, un país que nosotros miramos con mucha admiración, con mucha humildad. Tenemos mucho que aprender. Porque Perú es de los pocos países que presenta o goza de cierta inmunidad en su economía cuando se producen crisis políticas de importancia. Dicho de otro modo, cuando eso le ocurre a Chile, cuando en Chile se tambalea el aparataje público, político, la economía lo resiente de inmediato. Se expresa en la bolsa, los indicadores bajan, se produce un nerviosismo, los capitales se fugan. En Perú no. En Perú se sigue funcionando. Eso es una ventaja. Pero no pueden bajar la guardia. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, la posibilidad de que la economía tenga esa fortaleza, esa inmunidad, y se proyecta hacia el futuro, está ligada indisolublemente a la importancia que ustedes le den a lo ambiental. La economía y el medio ambiente hoy día son una sola ecuación. Por eso yo quisiera quedarme y darle un gran saludo y desearle mucha fuerza al ministro José Buritza, porque él creo que ha expresado una inquietud por las rondas de Doha, los acuerdos de la OMS, los ODS, en fin, yo le diría,
no satanizar el libre comercio, no irnos a la trinchera del ecologismo tampoco, porque eso tampoco conduce a cosas muy, muy prósperas, así encontrar los equilibrios, el diálogo, la moderación y normativa, efectivamente, que sea capaz de viabilizar esas inquietudes políticas, y eso pasa, Rómulo, por aprovechar estos momentos, en mi opinión, que son únicos, irrepetibles, y que si no se aprovechan, pueden llevar a países como los nuestros a un barranco absolutamente indeseable. Bien, muchísimas gracias por la brillante participación de doctor Jorge Cash Sáez, igual a nuestro destacado invitado Roberto Mayer de Brasil. Hemos aprendido, creo yo, amigas, amigos que están en línea, hemos aprendido y tenemos el reto, nos han dado las pautas, nos muestran el panorama, y desde luego nuestro ministro José Bustinza, quien desde luego está no solo emitiendo una opinión, sino nos está acompañando, que esto es algo que lo reconozco una y otra vez públicamente, que estas iniciativas de las que se ha referido nos ha llevado a personas, a dirigentes, a profesionales, a observar cómo es que han ido evolucionando. Y creo que vamos por buen camino y vamos a seguir en este reto. Vamos a acelerar probablemente, vamos a tener que ponerle un poco más de velocidad a este tema ambiental. Y por eso inicié con el tema. No podemos mirar hacia atrás en el tema tecnológico, no podemos. O sea, tenemos que ingresar sí o sí, estar en la ola, pero no podemos descuidar nuestro lugar donde vivimos, es decir, la tierra donde estamos. Y eso significa todo el sistema, todo el contexto del agua, el tema de las energías, el tema de los bosques, el tema de la producción limpia, o que vaya, que la producción alimenticia también depende de cómo se maneja desde los campos para, de alguna forma, ofrecer una mejor calidad de vida en las personas. Bien, no sé si algo quiera finalizar, ministro Bustinza, tenga algún punto que quede libre, que esté suelto. No, solamente agradecer al señor Roberto Mayer, al señor Jorge Cash, agradecerte a ti, Rómulo, y reiterar que en esta nueva etapa, de reconstrucción de nuestras economías, lo que necesitamos es precisamente un nuevo modelo en el que haya más equilibrio, en el que haya más inclusión, en el que haya más sustentabilidad, en el que haya más innovación y en el que haya más seguridad también. Creo que esos son elementos claves, son factores claves para un crecimiento, como dije al principio, que sea saludable y que sea de largo plazo. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, ministro. Bien, amigas, amigos, estamos llegando a la parte final, pero quiero precisar que mañana tenemos a 4 alcaldes de diferentes regiones, de las zonas más alejadas. Hemos escogido de los distritos más alejados, de la región de Huánuco, de Ica, del Cusco y por cierto de Ayacucho. Y nos va a acompañar el exministro de la Producción, el ingeniero Alfonso Velázquez, para conversar sobre el tema de los alcaldes productivos. Es decir, ¿qué están haciendo nuestros alcaldes en esta situación? Por la distancia y con los recursos que cuentan y con los problemas que tienen. Huánuco está en alerta roja, o sea, está en el momento más crítico. Así que mañana acompáñenos, igual de 9 a 10 de la noche, y el sábado, de 4 a 6 de la tarde, hemos elegido en Resurge Escucha a 2 regiones, a la región de Huánuco y a la región de Ica. Van a estar funcionarios del Ministerio de Agricultura, algunos alcaldes, estamos tratando de coordinar, y los líderes de la sociedad civil organizada, de las cámaras de comercio, de las cooperativas, de las asociaciones, para tener una escucha juntamente con nuestros consejeros y poder justamente abordar los temas y facilitar, ojalá, para encontrar soluciones y reactivación económica, que es la que necesitan nuestras poblaciones. Dicho esto, agradezco al equipo técnico que me acompaña, gracias a Clara Evaristo, gracias a Flor Pérez, a Lucy Rosadillo por estar monitoreando desde el lugar donde se encuentra,
Pedimos a Dios por la pronta recuperación de Lisley, de nuestra vicepresidenta también, de René Rojas, que sé que nos está viendo. Fuerza, mujer, tienes mucha fe, y a todo el equipo. Muchísimas gracias por hoy y nos volvemos a encontrar mañana por esta misma señal. Chao, buenas noches, dulces sueños.